Yo quiero que entendamos algo, y es que este tiempo de Adviento hemos dicho que es un tiempo donde celebramos la venida del Mesías a la tierra, celebramos la venida de Jesús a la tierra. Y celebrando esta venida de Jesús, debemos entender que Cristo ya vino por primera vez a la tierra. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ve, para muchos, y decíamos en la pasada predicación, que para muchos todavía Cristo, pues tú sabes, pues era un profeta. Algunos todavía no piensan que Cristo pudiera ser el Mesías, así que lo ven como un profeta, otros lo ven como un hombre bueno. Es más, les voy a decir, hay hasta personas que ven a Jesús como un hombre cool. Pero Jesús es mucho más que eso. Jesús fue Dios mismo encarnado en un cuerpo de hombre sin pecado, que llegó al mundo, que pagó el precio que te tocaba a ti y a mí pagar, para que entonces tú y yo no tuviéramos que pagar el precio que se supone que tuviéramos que pagar. Entonces Él se entregó en esa cruz. Él hizo por gracia, fue su gracia, hermano. Fue lo que hizo que hoy tú y yo no tuviéramos que pasar ese trago amargo, y hoy tú y yo recibimos salvación. Ese es Jesús. Ese es el Mesías. Y celebramos el tiempo del Mesías. Y decíamos en Isaías 7 que el Señor mismo os dará señal. ¿Y cuál era la señal? Que he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre se llamará Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y yo le puedo añadir una palabra adicional, le digo Dios con nosotros está. Eso es énfasis añadido del pastor Javier, porque Dios está con nosotros. Nosotros no estamos solos. Nosotros no andamos viviendo una vida solas, como si fuésemos hijos que no tuviésemos padres. Nosotros tenemos Padre y se llama Jesús. Dios Padre está con nosotros. Emmanuel, por eso vino al mundo. Ahora, dicho eso, hoy quiero darle continuidad a esta serie, y hay 3 versículos que son versículos punta de lanza. Mira que está a tu lado, dile punta de lanza. Pastor, ¿qué es un versículo punta de lanza? Se lo voy a explicar. Son versículos que llegaron en un momento dado, que no tenían que ver con el tema, pero que en el tema que estaba en el contexto bíblico, ocurre que el que profetiza, el que habla mucho más de ese tiempo. Es como yo decirle a mi hijo, porque cuando tú te cases y todavía tu hijo o tu hija tiene, qué sé yo, por ejemplo, tiene todavía 8 años, y tú le estás diciendo cuando te cases, tú sabes que tu hija no se va a casar a los 8 años, por favor. Pero tú le estás diciendo cuando te cases. Por ejemplo, en el caso de nosotros, yo tengo 3 niñas, y yo le digo cuando te cases a los 45 años, entonces vas a poder tomar tus propias decisiones. Antes de, quizás a los 40, quizás hasta ahí podemos negociar. Pero la realidad es que punta de lanza son esos versículos. Y esto fue un versículo punta de lanza. Isaías 9 del 1 al 2 es el segundo versículo punta de lanza. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que anda en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Inclina tu rostro por un momento. Señor, gracias por esta palabra. Gracias porque sabemos que y reconocemos que al leer tu palabra algo se produce en nosotros, vida. Padre, también reconozco, Señor, que hoy tú has de hablar a tu pueblo. Y Señor, lo que me inspiraste a hablar, Padre, que hoy así yo lo pueda hacer. Como te he dicho una vez más, como te he dicho antes, te lo digo una vez más, usa mi voz como micrófono a las naciones para hablar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, y para decir lo que tú quieres que yo diga, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mas no habrá siempre oscuridad. Miren, hermano, hoy yo quiero hablar, y le he colocado el tema, luz o oscuridad. ¿Qué les parece? Hoy vamos a hablar de luz o oscuridad, porque los dos no pueden estar juntos al mismo tiempo. Trata de estar en un cuarto oscuro y al mismo tiempo con luz. ¿Puedes? No puedes. O está oscuro el cuarto o tiene luz. Pero las dos juntas no pueden, no cohabitan, no coexisten.
Y hoy yo les voy a hacer una propuesta al lugar de él y a todos los que me están viendo a través del internet. Yo les voy a hacer una propuesta y es que analicemos nuestra vida para ver si en mi vida yo realmente muestro luz o estoy mostrando oscuridad. Porque la palabra dice, mas no habrá siempre oscuridad. En otras palabras, que en ese momento hubo oscuridad, pero que la oscuridad no iba a permanecer para siempre. De hecho, termina el texto bíblico en el versículo 2 diciendo, luz resplandeció sobre ellos. Luz resplandeció sobre ellos es pasado. No dice luz está resplandeciendo, ni tampoco dice luz estará resplandeciendo, resplandecerá. Dice luz resplandeció sobre ellos. Esto es pasado. Pastor, ¿qué implica esto en mi vida? Te lo voy a decir. Esto implica que en un momento dado yo puedo vivir en oscuridad, pero que otro momento dado la luz tiene que resplandecer sobre mí. Porque si yo ando en Cristo, hermanos, la luz tiene que resplandecer. Porque así como la luz y las tinieblas o la oscuridad no pueden cohabitar y coexistir juntas, yo tampoco puedo decir que yo soy cristiano y creyente, pero yo estoy habitando en la oscuridad. La oscuridad es simbólico hacia las tinieblas. Por eso es que en Génesis, cuando Dios llega a organizar todo, había en el todo había oscuridad. Y Dios tuvo que decir, sea la luz, y la luz fue. Entonces, Dios habita donde hay luz. Dios coexiste donde hay luz. Pero donde hay oscuridad es un reflejo que no hay luz. Y si pasa en la forma natural, también pasa en la forma espiritual. Dicho eso, volviendo al tema de Adviento, celebración de nuestro Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros. Me gusta mucho la Navidad. Yo no sé cuánto a ustedes les gusta la Navidad. Pero hermano, yo soy de los que a mí me gusta colocar bombillitas en todas las esquinas. A mí me encanta. Mira, si les pudiera mostrar mi casa en Florida, acá no pude hacerlo, pero en mi casa en Florida, la casa tenía luces por todas las esquinas. No había una esquina que no tuviera una luz. Y colocábamos un león, el león de la tribu de Judá, y con todas sus luces. Y colocábamos mucho, porque era alegría. Pero sabes que en el tiempo en esta época de Navidad, muchas personas se alegran. Pero también muchas personas se entristecen. ¿Por qué, pastor? Porque es un tiempo de reflexión. Quizás vamos a reflexionar cómo ha sido nuestra vida, cómo fue este año en nuestra vida. También se está acercando el tiempo de despedida de año, donde decimos, ok, ya se va un año y llega un nuevo año. Es un tiempo donde compartimos, donde tenemos que reír o reímos muchísimo. Hace poco estuvimos compartiendo Thanksgiving y yo decía, wow, yo desde cuándo no me reía como yo me he reído aquí. Porque es tiempo de reír, es tiempo quizás para muchos de llorar nuestras pérdidas, tiempo de disfrutar actividades que normalmente no se hacen durante el año. Algunas de las actividades es que hacemos fogatas, porque como el tiempo está frío, pues hacemos fogata y allí en la fogata hacemos los famosos marshmallows. ¿Cuántos dicen amén por ello? Eso vino del Señor, los marshmallows. Y allí hacemos los smarsh. Y allí hacemos un tiempo de compartir culturas. Quizás aquí hay muchas culturas diferentes. Y decimos, y en mi lugar celebramos la Navidad de una manera. En el tuyo, ¿cómo la celebran? Nosotros hacemos y empezamos a compartir. Es un tiempo de compartir unos con otros. Tomamos chocolate caliente, aleluya. Qué rico los chocolates calientes. Comidas típicas, santo, cada país tiene sus propias comidas típicas y el que le gusta ya los tamales, a nosotros nos gustan los pasteles, otros dicen no, y todo el mundo empieza a compartir y empiezan a crear esa explosión de sabores que hace en la boca de uno, porque compartimos comidas típicas, postres típicos, bebidas típicas como el famoso coquito de Puerto Rico. Entonces damos regalos, recibimos regalos, entregamos cartas, recibimos cartas de personas que nos aman y de pronto quieren expresarnos su amor a través de una postal, de una carta. Jugamos juegos como amigos secretos, donde nos regalamos uno con otro y nadie sabe lo que se va a regalar. Y hacemos esos tipos de compartir porque es un tiempo de mucha alegría. Algunos compran los ugly sweaters. ¿Cuántos quieren un ugly sweater? Mi hija dice, papi, yo quiero un ugly sweater. Y ya yo dije, bueno, pues yo voy a tener que anotarme también para el ugly sweater pronto.
Es un tiempo de jugar en familia. Quizás muchos nos vamos de road trip. ¿Cuánto le gusta irse de road trip? Es un tiempo de road trip, de caminar por el vecindario, quizás conocer nuevos vecinos, quizás ver el arbolito que nunca habíamos visto porque estamos tan ajorados, pero ese día lo vimos, estamos tranquilos, estamos compartiendo en el vecindario, en la comunidad. Pero yo no me puedo imaginar, hermanos, una Navidad sin luces. Yo no me puedo imaginar una Navidad sin luces. Y permítame contarte que en Puerto Rico, cuando ocurrió el huracán María, después de todo el estrago que el huracán María hizo en Puerto Rico, yo pregunté cuáles fueron dentro de las cosas más difíciles, y usted tiene que saber que una de las cosas más difíciles en Puerto Rico fue que el tiempo de Navidad no había luz. Imagínate vivir una Navidad sin luces. Imagínate vivir una época que se supone que sea tan brillante, tan colorida, tan oscura. Entristece el alma. Y resulta que cuando yo analizo luz, ¿qué es luz? Luz es la forma de energía que ilumina las cosas. Eso es luz. Hoy disfrutamos de la luz porque es una energía en movimiento. ¿Y qué es oscuridad? Oscuridad es la falta o la escasez de luz para percibir las cosas. Significa que cuando yo estoy en oscuridad y cuando la oscuridad existe, yo no logro conseguir las cosas fácilmente. Se me hace difícil encontrarlas. ¿Qué tengo que hacer para encontrarla? Hermano, encienda la luz. ¿Qué tengo que hacer para encontrar el camino nuevamente a Cristo? Si yo ando en oscuridad, encienda la luz. Y la luz es Cristo. Entonces, en sentido simbólico, la oscuridad se vincula a la falta del entendimiento. Cuando yo no entiendo, no tengo entendimiento, hay oscuridad en mi vida. ¿Y ese entendimiento de qué? Del conocimiento de quién es Jesús. Y qué pena que en tiempos de Navidad y el tiempo de Adviento como lo que estamos viviendo, muchas personas colocan tantas luces en sus casas, pero en su ser están oscuros. Oscuridad hay en su corazón. ¿Por qué? Porque Cristo no habita todavía ahí. Y eso es triste. Eso es muy triste. Es muy triste porque no se supone que sea así. ¿Cómo se supone que sea? Debe brillar. Debes mostrar la luz que vive en ti, pero si no sabes cómo, hoy en lugar de él te voy a enseñar cómo. Así que 3 objetivos claros tengo. El primero, quiero que entiendas y veamos el significado entre la luz y la oscuridad. Lo segundo es que para qué fuimos nosotros llamados. Quiero que entendamos hoy, nosotros fuimos llamados para algo en particular. Y por último, cómo podemos hacer lo que fuimos llamados a hacer. Y para esto quiero colocarte un ejemplo en la mente. Y quiero que sea muy visual. No sé cuántos de los que están aquí han tenido un carrito que tiene el foco medio turuleco, medio empañado. Saben que los focos se empañan de forma natural, los focos al frente. ¿Cómo se diría los focos? Las luces de los vehículos se empañan. Y ahí los que dicen, no, pues para resolver esto lo que hay que hacer es limpiarlo. Algunos lo limpian con pastas dentales, lo limpian con productos, hasta que queda completamente brilloso y puede la luz brillar. Pero hay focos que no se pueden limpiar. Pastor, ¿cuáles se pueden hacer con esos focos? Hay que cambiarlos. Hermano, si su foco ya lo ha intentado y lo ha limpiado y no funciona, cámbialo. Pero es interesante porque los focos de nuestros vehículos son como los focos espirituales de nuestra vida. Hay veces que en mi vida yo tengo un foco y no me está funcionando bien. ¿Qué puedo hacer? Primero, límpialo. Tienes que limpiar primero el alma. Pero lo segundo que debes hacer es, si no funciona, necesitas cambiar de parecer, cambiar de mirada, cambiar de lo que has aprendido hasta ahora. Necesitas cambiarlo. Y hoy pretendo, en estos minutos que me restan, que todos entendamos cómo está nuestro foco. Vamos a llevar nuestro carro hoy al taller del maestro. Y le vamos a decir al Señor, Señor, yo necesito saber cómo yo estoy por dentro. Decían que los ojos es la ventana de nuestra alma. Yo necesito saber cómo yo estoy por dentro. Y de esa manera vamos a entender cómo Cristo nos ve por dentro. Vaya conmigo a Isaías, por favor, capítulo 9. Vamos a leer este texto bíblico. Isaías 9, cuando lo tengan digan amén.
Dice la palabra del Señor, versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. ¿Cómo se llamará? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Miren, hermano, es interesante que este versículo habla acerca de la llegada del Mesías, y haciendo pie forzado, el versículo 7, el capítulo 7, quisiera decir, nuestra hermana Soli hoy nos habló acerca del rey Acaz y cómo crea un conflicto, hubo un conflicto, y en ese momento sale la primera señal. ¿Quién era la señal? Era el Mesías, era Emanuel. Pero ahora en este texto bíblico estamos viendo que por segunda vez Isaías habla de ese Emanuel. Pero ahora da otros datos interesantes. ¿Qué datos interesantes da o atributos del Mesías? Número 1, dijo que ese Mesías que vendría al mundo era admirable. Y una persona admirable es una persona que otros lo reconocen como admirable. La pregunta es, ¿quién reconocía a Jesús como admirable? Bueno, primero que nada, en el área celestial, yo me imagino que todos los ángeles reconocían, wow, Él es el Mesías. Él es el Mesías. Pero también en la tierra los hombres reconocían a Jesús. Y hubo por allá en Israel, hubo unos 12 que estuvieron muy cerca de Jesús, los cuales reconocían a Jesús como un hombre admirable, como un Dios admirable, porque Él es Dios y hombre a la vez. Entonces tanto Dios como Dios, los ángeles lo reconocían como admirable, pero tanto como hombre, sus mismos discípulos y los que lo seguían, lo reconocían a Él como admirable. Y esto es importante entenderlo hoy, porque cuando yo reconozco su amor y reconozco que su amor es la admiración tanto de los ángeles como de los creyentes en Cristo, yo puedo decir hoy, Jesús, tú eres admirable. Segundo atributo es consejero. Y esto me llama la atención porque a veces estamos buscando consejos. Pero quiero decirte que el mejor consejo que tú puedes hallar, hermano, se encuentra aquí. Porque esta palabra está inspirada por Dios. Y el mismo Dios inspiró a hombres para que escribieran cada una de estas escrituras bíblicas. Y en ella encontramos consejo. A veces buscamos consejo en tantos lugares, pero no vamos a la Biblia. Usted sabía que el libro de Proverbios está escrito, Proverbios. ¿Está escrito para darnos consejos? Pastor, ¿cómo eso es así? Sí, el libro de Proverbios está escrito para que nosotros, si necesitamos un consejo, vamos a Proverbios. Y Proverbios nos habla de un consejo sabio. Y encontramos consejos para cualquier tipo de situación en la vida. Entonces, porque como Él nos da el consejo, yo camino firme. Yo no camino firme por el consejo de mi amigo, aunque es bueno y aunque es necesario en algún momento dado, pero yo no puedo ir por encima del consejo de Cristo en mi vida. Entonces, Cristo es admirable, pero Cristo es consejero. Y siendo consejero, es un admirable consejero que nadie más nos puede enseñar como Jesús. Déjeme decir esto. Yo le agradezco porque usted me escuche aquí y, ¿verdad? Pues usted es escogido. Aquí nadie llega al lugar de Él porque tiene que venir. Aquí todo el mundo llega voluntariamente. Déjame decir eso otra vez. Todo el que está en el lugar de Él es voluntario. Llega voluntariamente. Porque yo le aseguro que cuando usted se levantó en la mañana y prendió el auto y manejó hasta esta iglesia, mínimo quizás unas 5 o 6 iglesias usted podía ir antes de llegar al lugar de Él. ¿Por qué escogió el lugar de Él? Usted escogió el lugar de Él porque usted simpatiza cómo se enseña la palabra en este lugar. Y yo le doy gracias a Dios porque me presta sus oídos. Y esto para mí, hermano, les voy a decir, esto es temor y temblor. Yo necesito, cada vez que me pare aquí en este altar a predicar la palabra, yo necesito saber que Dios me está prestando su oído y que cualquier cosa que yo diga desde este altar puede ser tanto de edificación para su vida como puede ser para destrucción.
Por eso tengo que tener mucho cuidado con cada palabra que yo utilizo. Ahora, yo soy un consejero, pero por encima de mi consejo está el consejo de Dios. Así que nunca que me pida un consejo, piense que yo voy a ir por encima de Jesús. Jesús va por encima mío. Tercero, Dios fuerte. Dios fuerte implica poderoso. Como Él no hay otro. Cuarto, Padre eterno. Esto habla de la deidad. No estamos solos en la vida, tenemos un Padre. Y por último, príncipe de paz. Esto lo que nos permite como príncipe de paz, Jesús, es que nos reconcilia con el Padre. En otras palabras, Él es el dador de esa paz en el corazón y en la conciencia de cada persona. Y Él me reconcilia con el Padre. Entonces, cuando yo entiendo que Él es mi príncipe de paz y cuando yo entiendo que Él me reconcilia con el Padre, yo entiendo quién es el Mesías. Y yo comienzo a caminar de la oscuridad a la luz. Entonces, el último versículo es Miqueas. Si quiere lo puede buscar. Miqueas 5, del 2 al 4. Escrito está en la palabra. Miqueas, ¿quién fue el Miqueas, pastor? En su casa lo conoce. No, Miqueas fue un profeta. Miqueas fue un profeta en el tiempo de Isaías. Fue contemporáneo con Isaías. Y Miqueas profetizó también para el reino del sur. Y Miqueas también habló acerca del Mesías. Y mira lo que encontramos en Miqueas. Él dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. El profeta Miqueas profetizó dónde nacería Jesús. Y todos sabemos que dónde nació Jesús, en Belén. Así que el profeta Miqueas ya estaba diciendo, y de Belén nacerá uno que será Señor de Israel. Y esa profecía que hizo él fue poderosa porque en Belén nació Jesús. Ahora, ¿qué yo puedo aprender de estos textos bíblicos que acabamos de leer? 5 cosas. Y se las voy a dar rápido. Lo primero que yo puedo aprender es que cuando Isaías hablaba de Zabulón y de Neftalí, él estaba hablando del momento que ya era reconocido, porque cuando el reino del norte fue destruido, ¿por dónde entró los asirios? Por Zabulón y por Neftalí. En otras palabras, esta palabra lo que está implicando es que en el mismo lugar de destrucción del reino del norte de Israel, por donde el enemigo vino a destruirlos, ¿sabes qué ocurrió en ese mismo lugar? Fue exactamente el lugar donde Jesús comenzó su ministerio público, en Galilea de los gentiles. ¿Qué nos dice esto en este tiempo, pastor? Nos dice que el mismo lugar que fue destruido por el enemigo es el mismo lugar que Jesús usa como plataforma para traer su plan de redención al mundo. Entonces, ¿por qué esto es tan importante hoy yo saberlo en mi vida? Porque quizás tú has vivido destrucción, quizás tú has vivido quebranto, quizás tú has vivido un momento de desafío, y quizás ese desafío que estás viviendo hoy, que podemos verlo como la oscuridad, va a ser transformado en luz, porque Jesús puede llegar a la oscuridad y Jesús puede transformar la oscuridad en luz y puede resplandecer en ese mismo lugar. Entonces, para mí es importante entender, bíblicamente hablando, que el mismo lugar que fue destruido, el primer lugar que fue destruido por los asirios para el reino del norte, es el mismo lugar que Jesús escogió para predicar su evangelio. Segundo, los judíos fueron liberados del yugo de muchos opresores. Vemos a lo largo de toda la historia cuántos opresores tuvieron los judíos, muchísimos opresores.
¿Pero qué es esto, pastor? Esto es sombra de la liberación del creyente del yugo de Satanás en nuestros días. Porque Satanás es el enemigo de las almas. Y dice la palabra que Satanás vino para robar, matar y destruir. Entonces, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero si yo permito que la oscuridad se apodere de mí, es un yugo. Hay una fortaleza que se está operando, me está venciendo cada vez más y yo no me doy cuenta. Porque lo interesante es que no nos damos cuenta. Le llamamos a esto falta de darnos cuenta, pecados respetables. Everybody here? Le llamamos pecados respetables porque decimos ahora, no, es que yo soy así, es que yo seré así, es que yo moriré siendo así. Pues tú estás diciendo que tú morirás en la oscuridad, no en la luz. Y yo sé que este tiempo no hay muchos amenes, tranquilo, yo estoy tranquilo con eso, yo ya lo conozco. Pero Dios y el Espíritu Santo nos vino a libertar de la oscuridad. Porque Él vino a traer luz. Él vino a quitar la oscuridad en nuestra vida. Y lo tercero es que Él vino a limpiar nuestra alma de los creyentes, de esa contaminación del pecado. Y será únicamente efectuado, hermanos, a través del Espíritu Santo. Es por obra del Espíritu Santo que tú y yo podemos recibir limpieza de nuestra alma. Cuarto, la revelación de Manuel para la iglesia trae aliento de vida al mundo, pues reconoce que el que vendría, vino y vendrá, siempre traerá libertad al alma del que aún vive en oscuridad. El que vino, el que vendrá, siempre traerá libertad a un alma que anda en oscuridad. Yo necesito entenderlo. Y hay personas que me están viendo a través del internet que necesitan entender que quizás estabas haciendo scrolling y te salió el lugar de Él. Y ¿sabes qué? Hoy Dios te dice, para de vivir en la oscuridad si puedes vivir en la luz. Dios quiere que vivamos en la luz. Y por último, estas profecías hechas por Miqueas y Isaías no se limitan al tiempo presente. Y cuando digo tiempo presente, entiéndame, el tiempo presente de ellos, no de nosotros. El tiempo presente de ellos. En el tiempo presente de Isaías y Miqueas era el tiempo presente de que se acercaba la destrucción. Entonces, no se limita solamente a la destrucción de aquel momento, ni tampoco se limita a la venida de Jesús a la tierra por primera vez. Y cuando digo la venida de Jesús a la tierra por primera vez, no me refiero a la segunda venida de Jesús. Me refiero a que ya Jesús vino al mundo por primera vez. Y eso es el fundamento del Antiguo Testamento. Porque si nosotros no creemos que Jesús vino al mundo, entonces no serviría el Nuevo Testamento. Quedaría invalidado el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento, permítame decirte, que comienza con una historia. Y esa historia se llama Jesús. Entonces invalidaríamos todas las enseñanzas. Ahora bien, tampoco se limita nada más al tiempo del Nuevo Testamento, sino que todavía esas profecías de Isaías y Miqueas trascienden hacia la segunda venida del Señor a la tierra, porque Cristo volverá por su iglesia, porque Cristo volverá nuevamente por su iglesia, y no nada más vendrá, sino que también reinará, y tú y yo podremos reinar junto con Él. ¿Cuántos dicen amén por eso? Cristo volverá a la iglesia. Maranata. ¿Qué es Maranata? Cristo vuelve por tu iglesia. Y en lugar de Él, nosotros queremos decirles que estamos claros en la encomienda. Estamos preparando la novia que se va a ir con el novio. Estamos preparando la novia que va a tener un encuentro con el amado. Por eso es que domingo tras domingo, martes tras martes, en cada reunión espontánea vamos a adorar al Señor y vamos a provocar que el cielo que venga a la tierra. Vamos a provocar adoración espontánea porque le vamos a decir en lugar de Él al Señor: amamos tu presencia, amamos tu presencia. Nos deleitamos estar a tu lado, nos deleite el amado. Así que esto es una práctica, hermanos. Únase a la práctica. Amamos tu presencia. Queremos que vuelvas. Mientras personas
hablan de destrucción. Yo hablo de que creemos que Cristo vuelva a la tierra por segunda vez, porque la amada estará preparada para recibir al amado y vendrán las bodas del Cordero donde todos vamos a participar. Y yo quiero ver al amado y quiero ver a la amada, y tú y yo vamos a permanecer juntos para llegar a ver eso. ¿Lo puedes creer conmigo? Entonces, ¿estamos claros? Permíteme contarte una historia. Y se encontraba Jesús en un monte dando unas bienaventuranzas. Y el pueblo estaba allí en el monte, en el llano del monte estaba Jesús hablándole de las bienaventuranzas. Hasta que Jesús termina con va haciendo un cierre, va haciendo el primer cierre de estas bienaventuranzas y dice algo como esto. Mateo 5, 14 al 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vuestras obras, buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Preste atención a este texto bíblico, buenas obras. Le pregunto, si existen buenas obras, también existen ¿qué? Malas obras, ¿verdad? Y eso me llama la atención porque en Gálatas 5, 19 al 24 hablan de dos obras. Y en el primero hablan de obras malas. Y esas obras malas las llaman las obras de la carne. Porque todas las obras de la carne, di conmigo, son malas. Miren, hermano. No es que usted sea malo. Hoy pretendo tratar de traer un poco de bálsamo. Como dice mi hermano Josué, pastor, el bálsamo. Voy a traer un poco de bálsamo. No es que usted sea malo ni que tenga mal. No, es que la carne es mala. La carne nos lleva a lo malo. Por naturaleza. No porque yo sea bueno o sea malo. Es que la carne. Pero como yo sé esto, veamos las obras de la carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, sigo o paro, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué significa practicar? Practicar significa andar. Significa caminar en esto. Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando yo participo y practico esto, lo que estoy haciendo es caminando poco a poco hacia la oscuridad. Pastor, pero ¿cómo es así? Yo soy luz, pero sigues caminando hacia la oscuridad. Vuelvo y digo, no podemos ser luz y oscuridad al mismo tiempo. La luz y la oscuridad se repelan. Carga positiva con carga negativa, para los científicos que tenemos hoy aquí, y me están viendo a través del internet, se repelan. Entonces, ¿qué son la luz? Dice la palabra, Gálatas 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne junto con sus pasiones y deseos. Pastor, ¿qué significa esto?
Bueno, hermana Paula usó una enseñanza el pasado martes que yo no le pedí permiso, pero la voy a usar. Pero ya lo dije. Se encontraba una luciérnaga con una serpiente en un cuarto. Y la serpiente está así vacilando con la luciérnaga, diciéndole, te voy a comer. Y la luciérnaga le dice, pero ¿por qué me vas a comer? Déjame hacerte dos preguntas, le dice la luciérnaga a la serpiente. Dice, bueno, yo normalmente no dejo que mis presas me pregunten algo, pero voy a hacer una excepción esta vez, porque como quiera te voy a comer. Pero antes de comer te voy a hacer una excepción. Y la luciérnaga lo primero que le pregunta fue, ¿yo soy parte de tu cadena alimenticia para que tú me comas? Y la serpiente dice, déjame pensar. No, de verdad que no eres parte. Y le dice, pues déjame hacerte la última pregunta entonces. Venga, la última pregunta, avanza, que tengo la panza ya deseosa por tenerte adentro. Y le dice, ¿por qué tú me quieres comer? Y la contestación de la serpiente fue, porque no soporto que brilles. Esto nos enseña un principio muy importante, iglesia. Jesús, mientras caminó en la tierra, hubo personas que no soportaban el brillo de Jesús. Un día estaban cerca de él para gozarse todo lo que él decía, pero otro día estaban diciéndole, crucifíquenle, crucifíquenle, no soportamos que brille, crucifíquenle, crucifíquenle. Los enemigos de Jesús, pastor, ¿Jesús tuvo enemigos? Sí, los tuvo. Pero Jesús era Dios, hecho hombre. Sí, también el Dios hecho hombre tuvo enemigos. Pero los enemigos de Jesús fueron los que no creyeron en su mensaje. Porque Jesús trajo libertad al mundo. Y todo el que no creía que a través de él podían ser libres, fueron enemigos de Jesús. ¿Por qué es tan importante saber esto, pastor, en este tiempo? Porque tú y yo tendremos enemigos también. Le compartía a el ministerio de adoración. Hay 3 elementos que en la iglesia debemos cuidar. Debemos cuidarnos de 3 elementos. El primero es el agua. ¿Por qué el agua? Porque el agua representa mi vida espiritual, representa mi devocional con Cristo. Mi vida espiritual, el agua. Por eso cuando la mujer samaritana se reúne con Jesús, Jesús le dice, lo que pasa es que del agua que tú estás bebiendo vas a tener sed una y otra vez. Pero del agua que yo te voy a dar va a ser en ti como un río, como una fuente de agua viva, que no tendrás sed jamás. Pero yo quiero decirte que, aparte que si es cierto que Jesús habló del agua, porque había un pozo, no podemos decir que no fue del agua del que Jesús habló. Yo quiero decirte que Jesús no habló mucho más que del agua. Jesús habló de una espiritualidad. Y si lo llevamos a la espiritualidad, Jesús lo que le estaba diciendo es, la espiritualidad tuya te va a hacer que tomes agua muchas veces y siempre vas a tener sed. Pero la espiritualidad mía va a ser una sola vez y para siempre. Por eso tú y yo no tenemos que buscar astros ni seres espirituales adicionales al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque con un Dios basta. No hace falta dioses ajenos, solo con un Dios basta. Gracias por la motivación. Entonces, termina la historia con, si me puede ayudar, termina el versículo bíblico que comenzamos hablando de Isaías. Algo que no le expliqué y qué pena que no se lo explique, pero se lo explico ahora. Isaías 9, 1 y 2 tienen 2 partes. Antiguo y nuevo. Ya hablamos de la antigua. Isaías 9, 1. Ahora voy a hablar del nuevo. Porque Dios quiere hacer en ti algo nuevo. Lo nuevo que Dios quiere hacer en ti y en mí, queridos hermanos, es esto que yo voy a leer ahora. Y dice, el pueblo que andaba
en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Aquí hay dos cosas que tú tienes que saber hoy en esta mañana. El pueblo que anda en tinieblas tiene que ver con la iglesia de este tiempo. Porque no todo el que tenga una cruz frente al templo está predicando de un Cristo vivo. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, habla de la iglesia actual. Tú y yo vivimos en un tiempo difícil. Yo te quisiera decir que no. Mira, hermano, yo te quisiera decir tantas cosas que sonarán bonitas, pero no te mentiría. Estamos en un tiempo caótico. Andamos viviendo un tiempo de sombra de muerte. Y lo más triste es que muchos nos dejamos confundir con la oscuridad. Porque es cool. Porque está de moda la oscuridad. Porque está bien simpatizar con la oscuridad. Porque es agradable simpatizar con la oscuridad en este tiempo. Se ha levantado un momento caótico en la iglesia donde queremos simpatizar tanto con la oscuridad ahora. Ya no queremos adoradores, queremos artistas. En el altar queremos artistas ya. Ya no queremos palabras que nos confronten. Queremos predicadores que nos hagan reír, que nos entretengan, pero que no nos confronten. Que no nos digan que si ando en oscuridad me pierdo. Ya no queremos ese mensaje. Porque dicen muchos que ese mensaje se llama legalismo. Pues entonces prediquemos de que todo es válido. Hermano, haga lo que usted quiera y va a heredar el reino de los cielos. No, eso es libertinaje. Pues yo te vengo a traer el balance perfecto. Y se llama Cristo. Cuando conoces a Jesús y le permites a Jesús habitar en tu ser, cambias de oscuridad a luz. Así que la pregunta está sobre la mesa. ¿Caminarás en luz o caminarás en oscuridad? ¿Qué decides? Yo decido caminar en luz. Pastor, ¿va a costar caminar en luz? Va a costar. Van a haber algunas amistades que las vas a tener que cortar. Porque lo que traen es oscuridad. Entonces tú estás como la luciérnaga tratando de brillar con tu luz propia, pero tienes a una serpiente al lado tuyo que lo que quiere es comerte. Y que lo que está haciendo es entreteniéndote hasta encontrar el momento que te pueda comer. Yo prefiero andar en luz y brillar en la luz de Cristo. Ponte de pie, por favor. Voy a extender una oración. Yo creo que en este momento hay oraciones que son inteligentes, pero hay otras que se usa sabiduría. Esto es una oración con sabiduría. Vuelvo y te pregunto: ¿luz o tinieblas? ¿Luz o oscuridad? ¿Qué escoges? Para
para andar en la luz se necesita abrir la puerta hacia esa luz. Yo te voy a dirigir en una oración que te va a abrir la puerta hacia esa luz. Quizás esta es tu primera, segunda o tercera vez llegando al lugar de Él. Quizás me ves por primera vez en lugar de Él aquí a través del internet. Y dices dentro de tu ser: yo necesito andar en luz. No puedo vivir un año más sin luz. Imagínate, un año más sin luz. Pues hoy es el día para que vengas a la luz. Ahí donde estás, repite conmigo esta oración muy simple, pero muy profunda. Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón. Te acepto como mi Señor y Salvador. Perdóname de todos mis pecados. Quizás perdóname de los que voy a cometer también. Pero esta vez tú estarás conmigo. Tú me librarás del hombre malo, de las malas conversaciones, de lo que me aleja de ti. Hoy quiero acercarme a ti. En el nombre de Jesús. Permíteme orar. Señor, gracias por tu pueblo, Señor, que ha estado aquí conectado hoy y que ha estado escuchando este mensaje. Yo te pido que ahora mismo, Señor, tú comiences a revelarte en cada uno de sus corazones, en sus mentes. Señor, que no pase un año más sin luz. No podemos vivir sin ti, Señor. Un año más sin ti no podemos. Señor, te pido que aquellos que necesitan reflexionar cómo están sus focos espirituales, que así lo hagan. Señor, y yo me incluyo en esa oración. Si dentro de mi ser, Padre, tú encuentras que hay algo que debe ser limpio, límpiame, Jesús. Limpia tu pueblo, Jesús. Señor, declaramos que las buenas obras se verán en este tu lugar. Cuidaremos nuestra manera de hablar los unos con los otros. Cuidaremos nuestra manera, Señor, mi Dios, de referirnos hacia los demás. Aquellos que tengan pleitos, que tengan contiendas, que son obras de la carne, malas, que vaya donde su hermana, donde su hermano, y que puedan hablar, que puedan quizás ser confrontados, pero al mismo tiempo que puedan sanar. Que no nos dejemos distraer, Señor, por las obras de la carne. Si hay alguien que tiene pleito con sus hermanos físicos, con su papá físico, Padre, que no pasen un año más, Señor. No es que me hicieron, es que me dolió lo que me dijeron. Permíteme decirte que lo que le hicieron a Jesús fue más fuerte, pero aún Él lo hizo porque te amaba. ¿Qué te parece si vas y le pides perdón a tu hermano? Le pides perdón a ese padre, esa madre, ese amigo, y que puedas comenzar a ser libre. No vivas más en oscuridad. Si Dios te llamó a la luz, ¿por qué vivir más en la oscuridad? ¿Por qué decir que te llamas cristiano, cristiana, que le sirves al Dios de la luz, cuando tus pasos van cada vez más hacia la oscuridad? Yo no vengo a juzgarte, yo vengo a dirigirte hacia la luz eterna que se encuentra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hazlo para que andes en luz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.